falta de empresas, cierre de la central y vamos, que Teruel se muere. Van a dejar todo despoblado, es una pena. ¿Mis hijos aquí se van a quedar? No creo. Defender nuestro futuro y el futuro de los más jóvenes. Teruel existe y resiste. ¿Qué va a pasar con nosotros? Es la pregunta más repetida hoy aquí. Es la incertidumbre de una comarca, de una provincia, la de Teruel, que se ve amenazada por el anuncio del cierre de su principal fuente de ingresos, del cierre de la central térmica de Andorra. Por eso, jóvenes, mayores, niños se han unido hoy aquí, Marimar Cariñena, bajo un mismo lema. Así es, varias generaciones que han vivido del carbón bajo el lema queremos poder elegir dónde vivir. Y quieren vivir aquí, en esta tierra, convencidos de que la unión hace la fuerza. Han recorrido las calles de Andorra una manifestación en la que han participado 6.000 personas, según la organización, encabezada por un grupo de niños del pueblo que representan el futuro y que no quieren abandonar sus escuelas. Han pedido más servicios en los pueblos, más infraestructuras para la provincia de Teruel y que vengan empresas. Voces que han sonado fuerte hoy aquí en Andorra para decir alto y claro que no van a permitir que les dejen tirados. Teruel se ha unido hoy en un grito, el que alerta del duro golpe que el cierre de la central de Andorra supone para la provincia. Agentes sociales, empresarios, sindicatos, todos coinciden en que la decisión de Endesa es solo el último ejemplo del abandono que sufren los turolenses. Corremos un grave riesgo de perder nuestra provincia, en principio Andorra, las comarcas aledañas y toda la provincia. El gobierno central, el gobierno autonómico tienen que tomar medidas ya. El cierre de la central no es nada más que la puntilla para que Teruel termine de desaparecer. No se puede permitir que Endesa se vaya a rositas, que muera una comarca, que mueva un pueblo. El monumento al labrador y el minero, en su día iconos de la economía andorrana, simboliza hoy la lucha de una comarca y de una provincia que se niegan a desaparecer. Toda la provincia tiene que estar unida para luchar por el futuro. Tenemos un futuro incierto. Es una forma de apoyar aquello que nos ha dado a nosotros indirectamente también un trabajo. Hemos mantenido una relación con todo lo que, sobre todo lo que es el trayecto entre Samper de Calanda y la central de Andorra, llevando carbón, bajando cenizas, etcétera, etcétera. Aquí hay una situación dramática, especialmente crítica, en un pueblo, en una comarca y en una provincia. Y Teruel existe, tiene que estar aquí. No solo Teruel existe, yo creo que hoy tendría que estar aquí todo Teruel y todo Aragón también aquí. Porque la falta de infraestructuras e inversiones en ferrocarril o carreteras que sufre la provincia turolense pone en peligro, en definitiva, a toda la comunidad aragonesa. Como han visto, familias enteras han salido ya a la calle en Andorra para pedir que no se les abandone, para pedir que se genere después del carbón, que se generen inversiones, un tejido empresarial alternativo, para solicitar ayudas con el objetivo de que los pueblos turolenses sigan vivos y evitar que familias como la de José se tengan que ir fuera. Hemos estado trabajando en sitios muy peligrosos, muy malos. Mucha gente venía y antes de almorzar se marchaba ya. José Juárez no quiere que el destino de Andorra sea el mismo que otras zonas mineras como Ojos Negros o Almadén, donde se extrajeron minerales que él colecciona. Por eso ha salido a la calle a pedir a Endesa y a las instituciones futuro para su pueblo. Para eso está el gobierno, primero de Aragón y después el central, para ver si les puede obligar algo o, en fin, entre todos intentar hacer algo para que esto, pues eso, que no se hunda. Como él y sus amigos, miles de personas han expresado su derecho a elegir dónde vivir. Hay que luchar por nuestro pueblo porque por cerrar la central van a hacer que nos vayamos. Nos van a dejar aquí desamparados y no sabemos cuál va a ser el futuro de las familias y de la gente en común. Mi marido está trabajando en la central. Ahora mismo no ha podido venir porque está trabajando. Es algo que va a afectar a todo el mundo. No se puede permitir el cierre de una central. La central es la principal actividad que tenemos en nuestra localidad, sin que haya alternativas viables que nos hagan ver Andorra con un futuro y sobre todo con proyectos generadores de empleo. El clamor contra el cierre de la central se ha sentido en todo el recorrido. ¡Teruel existe! Cierran cosas pero no ponen otras medidas para que la gente pueda seguir trabajando. Una provincia que pide futuro. Representantes de los 7 partidos políticos de Aragón han estado hoy aquí en Andorra apoyando a las personas que se han manifestado para pedir un futuro en las comarcas turolenses. Todos coinciden en la necesidad de crear medidas urgentes para generar empleo y alternativas más allá del carbón.
Estamos apoyando el futuro de Andorra y el futuro de las cuencas mineras, porque queremos decirle a Endesa que no puede cerrar una central térmica que ha sido tan importante para el desarrollo de este territorio sin presentar un plan de cierre alternativo que suponga que la pérdida de empleos que se produzcan puedan ser ofertados a través de otras empresas nuevas que se ubiquen en este territorio. Que estamos ya cansados de llevar a cabo, de hablar planes, de hablar estudios. Yo creo que lo que hay que llevar a cabo es, como viene defendiendo el Partido Popular, medidas económicas concretas para crear empleo y oportunidades, medidas económicas y sociales también para garantizar que en el medio rural se pueden tener unos servicios equivalentes a los que pueden tener cualquier aragonés. Exigen de todas las fuerzas políticas, por un lado, conseguir presionar a Endesa para que asegure los empleos en la zona, y por parte de las fuerzas políticas y de los gobiernos la mayor de las audacias, pues para conseguir que no se despueble más todavía este territorio y que haya alternativas para poder vivir dignamente y con calidad en nuestros pueblos. Hay que conseguir compromisos de Endesa, del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón para establecer un plan serio de esa transición, que para ser justa tiene que estar basada en un plan serio con medidas, proyectos y propuestas. El cierre de la central para la provincia de Teruel es una daga en la línea de flotación, y desde luego es el inicio de un declive que desde luego no podemos permitir, y desde la política y desde los partidos políticos no podemos permitir. Tenemos que conseguir que haya de verdad un futuro. No puede ser que aquí, en este caso Endesa, después de haber ganado muchísimo dinero, después de haberse forrado, se vaya de rositas y deje a todo el mundo en la estacada. Hay que trabajar de esta manera juntos. El futuro de un territorio que hasta hoy no tiene alternativas. Por lo tanto, hasta que no existan esas alternativas, desde luego Endesa tiene que cumplir y el Estado tiene que hacerle cumplir. La Unión Europea empezó a hablar de la modernización del sector del carbón en los años 80 y desde entonces el cierre de explotaciones mineras y el despido de obreros ha sido constante. En 1990, 7.000 mineros se fueron a la calle, una situación que obligó a generar un plan de reactivación económica en las cuencas mineras de todo el país. A Aragón, Elena Fortes, llegaron 600 millones de euros. La mitad de ese dinero se ha destinado a infraestructuras y el otro 50% a proyectos empresariales de vidrio, cartón o el balneario de Ariño. Desde Andorra recuerdan que la central es la principal empresa de la localidad. Un ejemplo, nos dicen, es que supone 1/3 de los ingresos para el presupuesto municipal, fundamental, nos aseguran, para mantener la plantilla del consistorio y también servicios de calidad para los ciudadanos. Piden una transición justa, dicen, no se puede cerrar la térmica sin alternativas generadoras de empleo. 12 explotaciones mineras estaban activas en Aragón en 2007. Hoy solo queda una, la de Ariño. Pero de la reestructuración y la modernización de este sector, Europa lleva hablando desde la década de los 80. Unos años más tarde, los países comenzaron a impulsar diferentes programas. En España fue en 1998 cuando el Gobierno central lanzó el Plan Miner. De él, nuestra comunidad ha recibido más de 600 millones de euros. La mitad de ese dinero se ha invertido en infraestructuras, los otros 300 en proyectos empresariales que han generado más de 1.000 empleos en las zonas mineras a través de empresas de vidrio, cartón, embutidos, fertilizantes o el balneario de Ariño, aunque hubo otros que no vieron la luz o se quedaron por el camino. Pero de forma paralela, Europa exigía que en 2018 las térmicas deberían invertir para contaminar menos. Después se amplió a 2020, aunque para gobiernos como el de Aragón no son suficientes, y piden 10 años más de prórroga para que sea una transición justa. Y en esta andadura ha habido rumores y esperanzas de la gente del territorio para que Endesa mantenga la vida de la central de Andorra, pero también peticiones de la empresa italiana para recibir ayudas económicas. Dudas que se despejaron el pasado mes de diciembre cuando presentó en el Ministerio la solicitud de cierre. Las energías renovables se presentan ahora como la tabla de salvación de comarcas como esta de Andorra, que en junio de 2020 verá cerrada su principal fuente de ingresos. Es importante atraer empresas, pero también es importante formar a los futuros empleados de este sector. Aquí en Andorra un centro ya se dedica a eso.
Se avecinan tiempos difíciles para Andorra y su comarca. Todos los actores implicados reconocen que se podrían haber hecho mejor las cosas, prepararse antes para vivir sin la térmica. Pero ahora no toca lamentarse, sino invertir en formación y potenciar actitudes que permitan generar nueva actividad económica. Saber también captar alguna inversión, pero fundamentalmente capacitar a las personas para que se adapten a las nuevas actividades, generar ese ambiente de comunidad receptiva a las cosas que vengan nuevas y sobre todo pues abandonar unos discursos que a veces o buscan la victimización o encontrar un enemigo. Este centro, construido con fondos Miner hace 18 años, se concibió como subsede de la Universidad de Zaragoza para investigar y formar en energías renovables. Pero eso no cuajó. Empezó a funcionar como centro municipal. Ahora están a punto de ser homologados como centro de formación profesional. La idea es un grado medio, pero con la idea de ampliarlo al grado superior en energías renovables. De momento para las eólicas y fotovoltaicas, pero la idea es ir ampliando todo el programa de cursos. No es la panacea, pero sí un paso para reconvertir a los damnificados por el cierre de la térmica. Pues hasta aquí el resumen de una mañana fría que miles de turolenses, 6.000 turolenses han pasado en esta plaza del Regallo, en Andorra, para pedir un plan B al carbón, para pedir un futuro en la comarca y en la provincia turolense. Es sin duda la noticia de este sábado, pero Javier, este sábado 12 de enero, esta jornada reivindicativa nos trae además otros